Vemos acá en 1 de Crónicas capítulo 11, verso 1. Dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Ahora, ¿qué está pasando en medio de todo esto? Porque leer de repente este texto uno dice, ¿y qué está pasando alrededor? Bueno, un evento grande está en el capítulo anterior y es la muerte de Saúl. ¿Sabes quién es Saúl? Es el rey de Israel. ¿Él hizo lo bueno o lo malo delante de Jehová? Él hizo lo malo. ¿Quién lo escogió? ¿Lo escogió Dios o lo escogió el pueblo? Lo escoge el pueblo, un pueblo que dice, Dios, no te necesitamos más, no queremos más teocracia, queremos de alguna manera a una persona que nos dirija. Y allá en 1 Samuel 8, desechan a Dios, en un afán por parecerse a las naciones de alrededor, porque ven alrededor y dicen, ellos tienen reyes, ellos tienen gobernantes, y vemos que les está yendo bien, y nosotros no tenemos a nadie, queremos un rey. Y Dios dice, ok, ¿quieren un rey? Me desechan a mí, y se lo dice al profeta Samuel, un profeta que tiene mucho protagonismo en la historia que vamos a ver. Entonces Samuel dice, ok, vamos a ungir a un rey, ponen a Saúl, y todo con Saúl va mal. Todo va mal. Piensa en un mal gobernante, y no me digas un nombre, por favor. Pero ahora multiplícalo por 10, ese mal gobernante. Saúl era un desastre. De hecho, Saúl en la Biblia representa la carne. Era un hombre inseguro, la carne es insegura. Era un hombre envidioso, la carne es envidiosa. Era un hombre iracundo. ¿Te acuerdas qué trató de hacer cuando se vio apocado por David? Dice que tomó una lanza y trató de ponerlo de adorno en su pared, ¿verdad? O sea, trató de enclavarlo en una pared y David lo esquivó. O sea, era un hombre iracundo, era un hombre terrible, mal hablado, grosero. Es la carne, él representa la carne. Ahora, en el capítulo 10, lo que leerías es que este rey murió, su reinado terminó. Entonces era el momento para que David tomara el reino. Sin embargo, el juego de circunstancias en ese momento no le permitía llegar y decir, bueno, Saúl murió, ahora yo voy a ser rey, y todos iban a aplaudir y iban a decir, sí, que David sea rey, ¿verdad? Y todos están felices. No fue así. Vamos a ver esta mañana que el que Jesús reine, porque David es cuadro de Jesús, es cuando la carne muere, Jesús está dispuesto a gobernar, y esto sucede en tu vida y en la mía. Pero vamos a ver que alrededor del establecimiento del reino de David hay el protagonismo de unos hombres especiales, que en la historia bíblica, tú los vas a escuchar mucho en libros cristianos, son los valientes de David. No sé si habías escuchado acerca de los valientes de David. Eran algunos hombres especiales que le acompañaron y que ellos tomaron cartas en el asunto y dijeron, vamos a hacer de David el rey de Israel. Y ellos vivieron para eso. Ellos tenían un enfoque en el reino. Ellos querían que David gobernara porque Dios iba a gobernar a través de David. Porque ¿te acuerdas que dice la Biblia de David? Que era conforme al corazón de Dios. Entonces el deseo de estos hombres era que el reino se estableciera, que Jesús gobernara, que Dios gobernara sobre sus corazones, sobre sus vidas, y de esta manera Dios fuera glorificado. Ahora sí, versículo 1. Dice, entonces todo Israel, cuando ya murió Saúl, dice, se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel, el profeta que te comentaba. Verso 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto le llamaron la ciudad de David.
y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Todos sabemos por experiencia personal que la vida demanda mucha atención a ciertos aspectos que nos conciernen, que nos afectan. Que aunque nosotros dijéramos, no, yo no voy a dedicar tanto tiempo a esas cosas, la verdad es que la vida lo demanda nuestra atención, nos demanda, atrae nuestro corazón. De alguna manera tu trabajo lo hace. Y tú dices, no, yo realmente mi enfoque en la vida no es trabajar, porque, hermano, yo he entendido que si uno vive para trabajar, uno vive en afán y uno vive vacío, y lo entendemos. Sin embargo, cada día el trabajo captura tu atención y captura tu enfoque de la vida. Cuando tenemos problemas, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué andamos pensando? En los problemas de la vida. Si hay una enfermedad, tenemos que atenderlo. Si se nos enferman los hijos, tenemos que atenderlo. Tenemos que buscar un hospital. Tenemos que ver el presupuesto para el próximo año. Nos afligimos y sabemos que en la empresa hay recorte en diciembre. Y eso nos pone a temblar y nos pone en insomnio todas las noches. Y la vida está tratando de capturar tu atención y tu enfoque de tal manera que sin darnos cuenta, el enfoque de nuestra vida de repente se vuelve puramente terrenal. Todo es la tierra, todo es los pagos de los recibos, todo es el trabajo, las preocupaciones, los problemas, hermano, que mi matrimonio, fíjese que mis hijos, es una situación que yo debo atender y el enfoque son los hijos. Entonces, en medio de todo eso, la Biblia consistentemente nos está pidiendo levantar la mirada, porque de repente vivimos para las cosas materiales. De repente vivimos para los problemas y de repente sin darnos cuenta nuestro enfoque es puramente terrenal. Por eso Jesús en Mateo 6:33, Él dijo más, buscad primeramente, y ¿sabes qué primeramente qué es? Dice, enfoca tu vida prioritariamente. Dale prioridad, dice, el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca que tu enfoque en la vida sea que Dios gobierne y que la justicia, la vida, sea regida en base a los principios de Dios. La justicia, ser lo que debe ser. ¿Y que debe ser? Lo que la palabra de Dios dice. La rectitud, el decir verdad, el no mentir, en esperar en Él. Pues busca esto primero que todas las demás cosas. Dice, y todas estas cosas, las terrenales, sustento y abrigo en el contexto, os serán añadidas. Pablo lo dijo de otra manera en Colosenses 3:2, dice, poned la mira, ¿dónde? Y no nos preocupamos por las cosas terrenales, es que ya piden tu atención, ya piden que te enfoques en ello, pero la Biblia constantemente dice, levanta la mirada porque hay cosas más importantes. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. En el Antiguo Testamento, un hombre que tuvo toda la experiencia de obtener todo lo que uno puede en esta vida terrenal, nos dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 14, dice, miré todas las obras, dice Salomón, que se hacen debajo del sol y aquí todo ello, ¿qué es? Es vanidad y aflicción de espíritu. Desde la cima de la vida y del éxito mundano, Salomón escribe inspirado por el Espíritu Santo y nos recuerda, miren, todo debajo del sol, todo. Millonarios, el Barça, el Real Madrid, los partidos, la clasificación al mundial, el trabajo, los problemas, la enfermedad, el éxito, el dinero, la pobreza, la escasez, la salud, todo es vanidad, todo es vanidad. Si tú lees todo el libro, al final te das cuenta de que él dice, el fin del discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Allí es donde encontramos plena satisfacción. Que tu enfoque sea el reino, Mira, hablando de estos hombres que vinieron a ser los valientes de David, yo te pido que dejes una marca en 1 de Crónicas 11 y me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 22. 1 de Samuel, capítulo 22. Fíjate, las circunstancias de David son, yo diría, peores que cualquiera de las de nosotros. A este hombre estaban buscando para matarlo, y nada menos que alguien con toda la capacidad de lograr encontrarlo y de asesinarlo y salir impune, que es Saúl. Saúl lo quería matar, ¿te acuerdas? Entonces, huyendo del rey Saúl, David llega a una cueva famosa en la Biblia, se llama la cueva de Adulam, y se le unen en esa cueva unas 400 personas más.
Fíjate, y dice ahí en el versículo 22, hablando de los problemas y los asuntos terrenales, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él, ¿qué dice? Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, David. Y tuvo consigo como 400 hombres. Si hubiésemos vivido en aquella época, es probablemente que hubiésemos visitado la cueva de Adulam. Ahí están todos los endeudados, están todos los afligidos y algunos, ¿verdad?, amargados de espíritu, descontentos con la vida. Descontentos con la vida. No tenemos el tiempo para ahondar en este texto, pero créeme que ahí hay un cuadro especial de la iglesia. La cueva de Adulam es donde está David, el que ha sido ungido por rey en Israel, no gobierna en ese momento, pero vienen y se juntan aquellos que están en problemados, y David lo hacen jefe de ellos, a David, hablando de hacer rey a Jesús, de que gobierne nuestra vida, de hacerle nuestro líder, que nos guíe en esta dificultad que nos afecta. Hablando del enfoque terrenal, ¿verdad? ¿Cuánto problema puede haber que nos afecta? Pero de estos 400 hombres, algunos conformaron este grupo que se conoce como los valientes de David. Rápido te menciono sus características. Fíjate que estos hombres, primero de Crónicas, capítulo 1, versos 22 y 23, encontrarás que matan leones, gigantes y egipcios. Es decir, que si tú los desafías a pelear, no te tendrían miedo. ¿Quién se atrevería a matar un león? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que está diciendo son hombres valientes. Estos no son cobardes. Mi amor, mira, ahí yo no puedo salir de la casa porque hay un león allá afuera. Y uno, no, si le dicen un ratón, ya no. Uy, no, y un ratón, a mí me da miedo un ratón. A mí me da miedo un ratón. No me gusta. Pero no, hombres valientes. Dice también la Biblia que son ambidiestros. Ahí en 1 de Crónicas, capítulo 12, verso 2. ¿Sabes qué está diciendo con ambidiestro? Que pueden hacer lo mismo con la mano derecha que con la izquierda. Entonces, si tú crees que porque se lastimó el brazo derecho, ya gané. No, se pasa la lanza al otro lado y te la pone en la frente. Ambidiestro, es decir, no había torpeza en ellos. Es espectacular estos hombres lo que llegaron a hacer. Dice también que poseen rostro de león. Hay un cuadro aquí precioso que habla del carácter de Cristo, el león de Judá, en 1 de Crónicas 12, 8, en la primera parte de ese versículo, hablando del semblante. ¿Sabes? Yo pienso en alguien que la Biblia describe como esto, un rostro de león, es alguien que si te pone la mirada, voy a mirar a Pacho. Entonces, Pacho, es como, te intimida, bien dicho, te intimida. Tú has visto un rostro de león. Si vas al África y te bajas, estás en un safari y te bajas del carro y un león se te queda viendo. Y después le hace y se saborea. Tú dices, es intimidante. Eran hombres valientes, guerreros. Son ligeros como gacelas. Aquí descalificamos varios, ¿verdad? Que tenemos unas cuantas libritas de más. Pero eran delgados, eran ágiles, eran rápidos, corrían, subían montañas, bajaban montañas. Era una cosa impresionante este tipo de guerrero. Pero lo más impresionante, esto es lo más impresionante, establecieron el reino de David. Claro, eran hombres valientes cuyo enfoque era el reino. Era el reino. ¿Y de dónde salieron estos? ¿De dónde salieron estos? Salieron de la cueva de Adulam, lo que acabamos de ver en 1 Samuel 22. De estos 400 emproblemados, 30 se hicieron valientes. De estos 30 valientes, 3 sobresalieron entre ellos y fueron de renombre, entre unos Joab, ya lo vamos a leer. Estos hombres rechazaron a Saúl, hablando de rechazar la carne. Ellos dicen, nosotros no vamos a vivir para complacer la carne, para complacer a Saúl. Nosotros vamos a vivir para establecer el reino de David, porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Y el enfoque de su vida era ese. Y los problemas, ¿sabe dónde quedaron? Atrás. ¿Sabes por qué vivimos una vida cristiana frustrados, desanimados, afligidos? Porque bajamos
la mirada a las cosas terrenales y nos olvidamos de poner nuestro enfoque en el reino. Y eso pone en perspectiva absolutamente todo. Pone en perspectiva tu negocio, pone en perspectiva tu salud, tu enfermedad, tu matrimonio, tu soltería, tus hijos, tu negocio, si va bien o si va mal, tu salud o tu enfermedad. Ahí en medio de la enfermedad uno dice, yo voy a vivir para el reino y voy a usar esta enfermedad para hablar de Cristo a toda mi familia y que vean que a pesar de esta dificultad, Dios me saca adelante. En medio de los problemas económicos, en medio de unas finanzas difíciles, estos hombres inspiraron a otros. Porque su enfoque estaba por arriba del sol. Y entonces todas las situaciones de vida desaparecieron. Desaparecieron en el corazón. Desaparecieron en la atención prioritaria. Sino que ahora lo prioritario es que Dios gobierne. Ahora uno dice, ¿y qué es enfocarse en el reino? Yo te pongo una descripción, una definición más bien. ¿Sabes que vivir para el reino es centrar el visor de nuestra vida en los negocios del Padre? Tú tomas todo en la vida y lo enfocas para que sea de acuerdo a los negocios del Padre. Pero hermano, ¿y qué es los negocios del Padre? Bueno, que el Hijo reine y el Padre sea glorificado. En medio de la dificultad, fíjate, yo puedo buscar, si me enfoco en el reino, en medio de este problema voy a buscar que Jesús reine y que al reinar Él sea glorificado. Cuando yo estoy pasando por una situación difícil en mi trabajo, yo voy a llegar a mi trabajo, la situación no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es mi enfoque. Y yo puedo usar todo ese juego de circunstancias para decir, lo que me importa en este lugar es que Jesús reine en mi vida, que reine en la vida de mi jefe, que reine en la vida de mi compañero de trabajo, en mis familiares. Y entonces todo esto queda por debajo. Cuando el enfoque es el correcto, cuando centramos el visor de nuestra vida en los negocios del Padre, que el Hijo reine y el Padre sea glorificado. Y estos hombres lo lograron. Ya nos identificamos con ellos. Estaban emproblemados, estaban afligidos, estaban desesperados, estaban amargados, algunos en descontento con la vida, con el menú que les había tocado de la vida. Estaban descontentos, pero se hicieron valientes porque su enfoque era establecer el reino. Ahora, ¿cómo logramos eso nosotros? Vamos a primero de Crónicas. Primero identificándonos con el rey, históricamente David, devocionalmente aplicándolo a nosotros. Estamos hablando de Jesús. Identificarnos con el rey de Israel, que es Jesús. En este caso, históricamente, David, convencidos de que Él es rey. Él es rey. Mira versículos del 1 al 3. Dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos ¿qué? Somos tu hueso y tu carne. Sabes que la primera confesión que hacen ellos es que dicen David, ok, Saúl ha muerto. La vida continúa. Israel tiene que seguir adelante. Tiene sus situaciones, ya vas a ver más adelante. Tiene situaciones que deben resolverse. Necesitamos un líder, pero necesitamos un líder diferente a Saúl. Necesitamos a alguien conforme al corazón de Dios. Y vienen ellos y se involucran con él, convencidos de que David es el rey de Israel, que tiene el derecho legítimo para sentarse en el trono y el derecho legítimo para gobernar sobre sus vidas. Y tú sabes que eso no nos gusta, ¿sí o no? ¿A cuántos les gustaría ser jefes? ¿A todos? A todos. Es como rico, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta su jefe? Y si no está aquí, puedes decirlo. Sí, es que, pero ellos dicen, tú eres, David, tú eres el rey. Y nosotros nos involucramos contigo al punto que se lo dicen de una manera tan tremenda, somos tu hueso y tu carne. Somos una misma cosa. Y lo leímos allá en 1 Samuel capítulo 22. ¿Sabes qué está diciendo? Sabes, cuando llegamos emproblemados a la cueva de Adulam, allí te conocimos, David. Y ahí te hicimos nuestro jefe. Porque tú realmente eres el rey de Israel. Quizás no estás sentado en un trono, quizás no tienes el puesto todavía, pero eres legítimo. Y nosotros nos sentimos parte de eso. También les dice lo que les inspira. Dice ahí en el verso 2. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía
atraer. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, mientras el puesto lo tenía Saúl, Saúl era el rey, pero el liderazgo lo tenías tú. Y sabes que dentro de este liderazgo, cuando nosotros te seguimos, David, tú nos llevaste a la guerra y nos trajiste de la guerra saboreando la victoria. Y esto sucedió en varias ocasiones. Una de ellas, acompáñame a 1 de Samuel capítulo 23. 1 de Samuel capítulo 23. Hay algo interesante ahí en esos 5 versículos, porque se ve el progreso de estos hombres que estaban amargados, que estaban afligidos, que estaban endeudados, emproblemados todos ellos. De repente hacen jefe a David, es como hacer rey a Jesús de nuestra vida y seguirle. Y dice en el verso 1 del capítulo 23 de 1 de Samuel, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá, ¿cómo están? Están con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Verso 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y sobre esto, los hombres allá en 1 de Crónicas, capítulo 11, le dicen a David, David, tú nos inspiras. Tu liderazgo nos inspira. Lo que yo leo en tu palabra, tú me das la victoria. Yo no lo hubiera logrado sin ti. Señor, yo estaba con miedo en la vida. Yo no quería ir a enfrentar esa situación. Yo mejor me alejo de esa situación, pero no la enfrento. Yo tengo una situación en el hogar, tengo una situación en el negocio, tengo una situación económica que no enfrento, no hablo de ello. Pero Jesús, tú me lideraste para regresar a esa situación y tomar las riendas de esa situación, y tú me diste la victoria. Y le dicen, David, tú nos inspiras, tú eres quien nos devolvía con victoria. Lo que les impacta, mira ahí siempre en 1 de Crónicas, capítulo 11, al final del versículo 2, dice, también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. ¿Sabes que lo que está diciendo es, estamos convencidos que tú eres rey? Y este convencimiento hace identificarse con este rey, y al identificarse con ese rey, tienen una certeza plena de que Él será pastor y príncipe de sus vidas y de todo Israel. ¿Sabes qué es esto? Es la plena certeza de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, de estar plenamente convencidos de que Él reina, de que Él es soberano y que gobierna mi vida y que tiene la capacidad para gobernar en la vida de otras personas. Y yo vivo enfocado para eso. ¿Te acuerdas lo que es estar enfocado en el reino? Es vivir para los negocios del Padre. ¿Y cuáles son? Que Jesús reine y el Padre sea glorificado. Ahora, entendiendo algunas situaciones que pasaron antes de este evento en 1 de Crónicas capítulo 11, en 1 de Samuel 15, 28, le dijo el profeta Samuel a Saúl, de frente le dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. ¿Y qué dura esta palabra? Mejor que tú. Mejor que tú, Saúl. Saúl seguía siendo rey, pero David ya había sido escogido, al punto que en un par de capítulos, en un capítulo después, describe 1 Samuel capítulo 16, verso 13, y dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En ese momento Saúl seguía gobernando, pero ¿quién había sido escogido ya? David. Y estos hombres dicen, nosotros vemos tu legitimidad, nosotros vemos que tú verdaderamente eres el rey, tú debes serlo y nosotros te acompañamos, y de aquí en adelante el enfoque de nuestra vida va a ser establecer el reino y todos los problemas quedan atrás. Dios se va a encargar de esos
de esos asuntos que tanto nos preocupan. Solo un dato histórico acá. Es que uno, como te decía al inicio, uno piensa que, bueno, David dijo yo soy el rey y todos dijeron amén, sí, le aplaudieron y lo sentaron en un trono, pero no fue así, no fue así. En primer lugar, tú sabes que Israel históricamente en ese momento tenía dos establecimientos, por decirlo así. Judá, que fue el primer lugar donde él fue reconocido como rey, en Hebrón, en 2 Samuel capítulo 2, verso 3 y 4, el reino total, en su totalidad, reinó 40 años, David reinó 40 años. Pero los primeros 7 años, él reinó en Judá, donde los valientes de David ayudan a establecerlo y todo tranquilo, todo en paz. Los ancianos le reconocen, dicen, sabemos que esto es de Dios, sabemos que el profeta Samuel ha dicho que tú eres el rey y no hay problema con nosotros. Pero había un general del ejército de Saúl en Israel, cuya capital es Samaria, que dijo, David no va a reinar. Y durante 7 años, ellos... David no reinaba en este sector norte, la parte que tú ves en anaranjado, sino 7 años después, entonces en todo Israel, David fue reconocido como rey, otros 33 años. Ahora, no fue por la vía pacífica, hubo sangre, hubo rebelión de parte de los que estaban en Israel, diciendo, tú no vas a gobernar sobre nosotros. Ellos tenían un enfoque puramente terrenal. Ahora, ¿cómo podemos identificarnos nosotros con todo eso? Bueno, en primer lugar, recordar lo que dice Colosenses 1:18, que dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y si somos el cuerpo de Cristo, ¿crees tú que podemos también decir, somos tu hueso y tu carne? Lo que está diciendo, somos una misma cosa. Hemos venido a hacer una misma cosa con Jesús. Nosotros nos identificamos con Jesús. Por eso cuando escuchamos un chiste acerca de Cristo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Cuando alguien está mintiendo sobre algo y la Biblia dice que hay que hablar con verdad, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, estamos identificados. Es como si Jesús estuviera ahí. Así. Somos su cuerpo, somos parte de Él. También reconocemos que Él nos da la victoria, ¿sí o no? ¿Has reconocido alguna victoria que Él te ha dado? Yo espero que sí. Porque si no, es probable que tú estás luchando en tus propias fuerzas y no estás siguiendo a Jesús y que Él se encargue de tus asuntos. Y tú enfocado en el reino, Él se va a encargar de todo lo demás. Y así como dice 1 de Pedro 5:4, que Él es el príncipe de los pastores, hablando de Jesús, le hacemos nuestro rey. Y yo espero que en realidad Jesús sea tu rey, que realmente gobierne tu vida. No que la Biblia venga a ser un libro de sugerencias, porque no lo es la palabra de Dios. Y si Jesús reina en tu vida, va a ser una palabra de Dios que tú vas a obedecer, porque tu enfoque está arriba y todas las cosas terrenales son secundarias. Ahora, al igual que históricamente sucedió, que primero reinó en Judá 7 años y luego reinó en todo Israel, así es la vida cristiana. Cuando venimos a Jesús le hacemos nuestro rey y Él empieza a gobernar una parte de nosotros. Empieza a gobernar sobre nuestras decisiones e incluso sobre nuestras emociones, sobre nuestras prioridades. Empieza a gobernar en nuestro matrimonio, entonces vamos poniendo la cosa en orden. Pero la idea es que gobierne en todo. Yo no sé si alguien recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Saben lo que está diciendo un culto racional? Es la adoración lógica, es la entrega lógica. Hablando de algo en el Antiguo Testamento que es el holocausto, que es la entrega, es el sacrificio de todo, absolutamente todo. Lo que está diciendo, el creyente debe entregarle todo al Señor. Pero todo significará todo o todo de una parte. Todo. Tu corazón, tus prioridades, tu enfoque de la vida, tu trabajo es para Él, tus hijos son para Él, tu matrimonio es para Él. Si pensaste que era para ti, estás equivocado, es para Él. Es para que Jesús reine y el Padre sea ¿qué? Ese es el enfoque en el reino. Entonces vas a ver tus problemas de otra manera. Mira, Él pretende todo. Si te identificas con Él ahora, en este proceso, muchos de nosotros nos falta tanto. Creo que en algunos casos los problemas de la vida nos absorben tanto
nos absorben tanto, que olvidamos enfocarnos en las cosas de arriba, como decía Colosenses capítulo 3, verso 2. Olvidamos lo que Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad prioritariamente, primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando estés haciendo ese negocio, busca primeramente que Jesús reine y el Padre sea glorificado. Cuando escojas el tiempo de tu semana, cómo lo vas a organizar, busca que Jesús reine y el Padre sea glorificado. Cuando vas a ir a ese problema del cual has huido por mucho tiempo, vas a ir a enfrentarlo, vas a hablar lo que tengas que hablar, vas a resolver lo que tengas que resolver, pensando que Jesús reine y el Padre sea glorificado. Esa es una vida con un enfoque en el reino. Y esa es la vida de estos valientes de David, hombres que lo dejaron todo porque se enfocaron en el establecimiento del reino. Hermano, ¿y yo puedo tener una novia pensando en eso? Claro. ¿Puedo buscar un esposo pensando en esto? Por supuesto. Y aplica hasta para comprar un carro. Claro. Cuando hables con el vendedor, puedes buscar que Jesús reine y que el Padre sea glorificado. Y pasa. Y piensa en todas las oportunidades que dejamos pasar. Porque nuestro enfoque es resolver el problema. Y que el médico nos diga cuál es la receta, cuál es la medicina, qué farmacia, cuánto cuesta, resolver la colegiatura, la mensualidad en el colegio, la universidad, la tarea, el negocio. Y hemos perdido de vista que Jesús reine y que el Padre sea glorificado. Y créeme, una vida con enfoque en el reino es mejor. Es paz. Por eso te identificas con el Rey, pero también nos involucramos en su reino. Es obvio, mira en el verso 4. Dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, que este es uno de los de renombre de entre los 30 valientes. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Ahora, ¿qué está pasando acá? Vamos a necesitar un tiempo para entender el contexto de todo esto. Como te decía, no es una cuestión de que, viene un nuevo rey, entonces solo hay una ceremonia y él gobierna y todos aplauden y dicen, sí, claro. No fue tan fácil. Ahora, menciona varios lugares que necesitamos entender históricamente cómo funcionaba este asunto. Ahora, ¿qué es Jebús? Yo te invito a que vayas conmigo a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Primero entender de que Jebús es un territorio que pertenece a Canaán. Canaán, la tierra prometida. Sí. Y mucho tiempo antes, ya existían los jebuseos en esta tierra. En Génesis capítulo 10, verso 15, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, verso 16, al jebuseo, al amorreo, al jerjeseo, al heveo, al araceo, y al cineo, al arvadeo, al semareo y al amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Se estaba buscando un nombre para tu hijo? O un apodo, ¿verdad? Ahí están los jebuseos. Jebús está ubicado en Canaán. ¿Okay? La tierra prometida. O sea que estos estaban dentro de la tierra que Dios prometió a Abraham. Sí, mira ahí en Génesis capítulo 15, un par de capítulos adelante, verso 18. Dice, en aquel día, hablando con Abraham, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál era la tierra? Canaán. ¿Y quiénes estaban ahí? Todos aquellos, el heveo, el jerjeseo, el eteo, el amorreo, el jebuseo, Jebús.
Ok, los de Jebús. Dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra otra vez de los eneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y... Ahora estamos ubicando quiénes son estos jebuseos. Proceden de Canaán. Están en la tierra que Dios prometió a Abraham, obviamente a Israel. Sin embargo, cuando ya habían salido de Egipto libertados, luego de la esclavitud que habían pasado, pasan el mar Rojo, luego están en el desierto por 40 años, luego muere Moisés, queda en su lugar Josué, como un caudillo militar, espiritual también, porque él los guiaba conforme a la palabra de Dios. Entonces tenían que entrar y poseer la tierra por medio de la guerra. O sea, no es que les decían como el día de hoy. Tú ves el conflicto en Palestina y es complicado. Hay una historia larga detrás de todo eso, pero no es una cuestión de que, miren, con permiso, fíjense que Dios nos dio esta tierra. Entonces que los jebuseos, ¿y dónde dice? Mira, aquí en Génesis capítulo 10, versículo... sí es cierto. Vámonos, porque Dios... No, ellos dijeron, nosotros nos quedamos. Y si quieren esta tierra, pues vengan por ella. Y en Josué capítulo 15, verso 63, revela un hecho. Y es que no pudieron. Dice más, a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, ¿qué pasó? No pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Sabes qué lo que está diciendo es? Estos jebuseos están en la tierra que Dios prometió. Ahora David es el rey. Saúl no había podido contra ellos tampoco. Ellos seguían ahí. Es un pueblo que está apartado de Dios. Son paganos, sus costumbres son terribles, su vida es desastrosa moral y espiritualmente. Y ahora tenían que sacarlos de ahí para que David reinara. Hay que sacar el enemigo, hay que sacar aquello que se opone a la voluntad de Dios para que Jesús reine. Y teníamos que hacerlo por medio de la guerra. Entonces se necesitaban valientes que dijeran, nosotros lo vamos a sacar. Pero fíjate, en el versículo, volviendo a Primero de Crónicas, ahí pasa algo interesante, interesantísimo. Y me parece hasta de alguna manera gracioso. ¿Por qué dice, en el versículo 5? Y los moradores de Jebús dijeron a David, ¿qué le dijeron? No entrarás acá. ¿Sabes qué es? Es como que está a punto de comenzar el partido Millonarios Nacional, esta tarde-noche. Y entonces se acerca el capitán de Nacional y le diga al capitán de Millonarios, tú no ganarás acá. Está menospreciando y está siendo soberbio. Y entonces los de Millonarios, picado, ¿verdad? O sea, ¿qué esto qué les pasa? Que se han creído. Pero pasa algo similar. Ellos están desafiándolos. Y sabes que sobre este mismo evento, allá en 2 de Samuel capítulo 5, verso 6, le pone un elemento más, agrega un elemento más, que es interesante. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, otra vez, tú no entrarás acá, pero le agregan algo más. Dice, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. No sé si esto se da cuando se va a dar un pleito, ¿verdad? Que están dos personas ahí y comienza, como dice Andrés López, el quequeísmo. ¿Y qué? Y el otro, ¿qué de qué? ¿Qué? Y empieza como un pleito. Y viene uno y le dice al otro, le puede decir al otro, mira, es que hasta con una mano amarrada y los ojos vendados no me ganarías. No sé si existe esta frase acá, pero es una cuestión donde el otro se ve intimidado y uno dice, si no han podido, piénsalo, si históricamente no han podido echarlos, ¿por qué crees que sea? Porque eran duros, eran guerreros, eran desafiantes. Y de alguna manera habían llegado a un punto donde dicen, ni estos van a poder con nosotros. Entonces David hace algo que a mí me llama poderosamente la atención. Porque dice, ahí están los jebuseos, no han podido. Pero nosotros en el nombre del Señor vamos a poder. Vamos a poder con el enemigo. Vamos a identificarnos con la causa. Yo me identifico con el rey, él tiene todo el poder. Yo me identifico con el reino. Yo quiero establecer que Jesús reine y el Padre sea glorificado. Entonces vamos a hacer eso que está contra toda probabilidad. Y él dice,
el primero, a mí me gusta lo que hace, es muy astuto. Dice, el primero que vaya en mi reino, yo lo voy a hacer jefe. ¿Sabes qué es como que tu jefe diga, el primero que me traiga un tinto con un pie de manzana, lo voy a hacer jefe? ¿Qué pasa? Y todo el mundo a buscar el tinto y aquí está. Dice, se lo tiene que ganar, se lo tiene que ganar. Pero requería de varias cosas. Se requería del carácter correcto, se requería del enfoque correcto y se requería de la valentía y la destreza para la guerra. Y habla en el versículo 6 de este Joab que dice que él fue primero. Y tú sabes que la vida mucho funciona así, que alguien dice algo, entonces nadie se atreve. ¿Has visto eso? Nadie se atreve. Pero ¿qué pasa cuando hay uno que se atreve? ¿Qué pasa después? Te siguen los demás. Entonces, básicamente, fíjate, cuando están ahí los jebuseos, ellos están diciendo, los están menospreciando y dicen, ustedes no pueden. Ustedes no pueden. Hasta los ciegos y los cojos los vencerían a ustedes. Se ven intimidados y David dice, el primero que pase lo hago jefe. Viene Joab y dice, yo. Entonces, los demás, ¿te imaginas cómo se hubieran sentido? O sea, cobarde. ¿Qué cobarde tú? No, pero cobarde, o sea, aquel sí. No, pero entonces vamos los dos. Bueno, listo, vamos. Pero solo nosotros, y aquellos dos fueron, mira, y aquel, y todo debilucho y feo, ¿verdad? Y yo todo corpulento y guapo, y no, yo también voy. Y se empiezan a agregar, se forma un ejército y vencen. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros debemos ser parte de la causa. Y fíjate, hermano, yo sé que esto parece un trabalenguas, pero trato de explicarme. Solo te vas a sentir parte de la causa siendo parte de la causa. Es que fíjese que yo no me siento parte de lo que hacemos en Vida Nueva, porque es que no sé, no hallo dónde, no encuentro dónde. Ok, ¿sabes que el reino, el enfoque en el reino, es muchísimo más grande que la iglesia local, en este sentido, que podemos servir al Señor, vivir para el Señor y tomar todo el juego de circunstancias de nuestra vida con el enfoque en que Jesús reine y el Padre sea glorificado, aun cuando no estamos reunidos acá, aun cuando no hacemos ministerio de manera estructural dentro de la iglesia. Es cuando estás en la oficina, es cuando vas por la calle, es cuando vas en el Transmilenio o en el taxi, hablando con el taxista. Allí estás interesado en que Jesús reine y el Padre sea glorificado. Y esto sí es posible. Y cuando tú te sientas usado, cuando alguien se convierte por ese negocio que hiciste un contacto con alguien y le hablaste de Jesús y esta persona viene a los pies de Jesús, créeme, te vas a sentir parte de la causa. Y cuando haya una persecución, cuando haya una dificultad por haber sido parte de la causa, te vas a sentir parte de la causa. Y vas a padecer por Jesús y vas a decir, pero es que para esto yo vivo. Yo no vivo para otra cosa. Todo lo demás es secundario. Yo vivo para el reino de Dios. Yo me enfoco en eso y todo lo demás debajo del sol, yo ya lo sé, hermano. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Yo vivo enfocado en el reino y cuando seas parte de algo, te sentirás parte de algo. En este caso, de la causa. Y que no te sorprenda. El enemigo también te dirá, no puedes. Y te ves al espejo y dices, sí, soy guapo, pero... Sí, pero no puedo. Sí soy inteligente. Soy inteligente, pero... No, bro, eso no, yo no puedo. Yo no soy ni guapo ni inteligente, pero soy divertido. Pero no puedo. Yo no tengo nada de todo eso. Y además, no tengo plata. Yo no tengo plata. Y algunos así, ¿verdad? yo no tengo plata. ¿Y yo cómo? No, yo no tengo las palabras, hermano. No, yo siempre he sido callado. Yo siempre. No, yo soy timorato, yo soy tímido. Yo no puedo. Y el enemigo te va a decir eso.
ahí en el oído, en el corazón, y te convence. Y entonces dices, no, yo no puedo. Yo no puedo. Es que usted no entiende, hermano, es que usted no entiende, yo no puedo. Y es cierto, no entiendo, porque sí podrías. Sí podrías. Si tan solo puedes confiar en Jesús y que tu enfoque sea el reino, te sorprenderías de cómo Dios puede usarte. Te sorprenderías. Da tú el primer paso. Da tú el primer paso. Pero es que, mire, es que mi esposa, es que usted no la conoce, hermano. Mire, es dinamita con una mecha así de cortita. Mire, es que, mire, usted no conoce a mi esposo. Mi esposo es más complicado que el álgebra. Es una cosa. Usted no conoce a mi jefe. No, usted no conoce mi situación, hermano. Es una situación, de años. Ok. Da tú el primer paso y comprueba que te pueden seguir. Si estás interesado en que Jesús reine y que el Padre sea glorificado, que eso es tu enfoque en la vida. No, mi enfoque era, no sé, que vivir más feliz. Es que vas a ser feliz como un efecto colateral. Sí, claro, vivir para el reino es así. Pero así es como funciona. Yo recordaba una historia de este hombre, Roger Bannister. Porque fíjate que este hombre nació en 1929, un inglés, ahí en Inglaterra, donde los deportes tenían su complejidad. Tú sabes que los deportes han ido especializándose, la tecnología ha ayudado mucho a desarrollar el cuerpo, la dieta, el cierto tipo de ejercicio. Pero fíjate que cuando este hombre nació en 1929, su familia adinerada le proporcionó la oportunidad de poder participar en algunos deportes, donde este hombre se desarrolló mucho. Pero lo interesante es que cuando él participaba de algunos eventos atléticos, en las carreras, ningún atleta podía superar 1.600 metros en 4 minutos. O sea, no, este hombre vivía en esta época donde los estudiosos decían, es imposible. Y nadie superaba esta marca. Pero él se esforzó, se preparó, y en 1954, el 6 de mayo del 54, Roger Bannister superó esa marca. Y entonces empezaron a entender las marcas récord. Ahora ¿te has fijado que en cada olimpiada, ¿qué hay? Siempre van marcando el récord. ¿Y sabes qué es lo que quieren los atletas? ¿Sabes qué quieren? Además de ganar, romper el récord. Pero eso no era así en el tiempo de Roger Bannister. En el tiempo de Roger Bannister estaban diciendo, es humanamente imposible, nadie lo puede lograr. Y este hombre dijo, ¿cómo no? Sí se puede lograr. Y en la fecha que tú ves en la pantalla, este 6 de mayo del 54, Roger Bannister superó con 3:58 la marca de los 4 minutos. ¡Ay, 2 segundos, hermano! 2 segundos. Pero a partir de ese momento, los atletas comenzaron a creer que ahora podían romper la marca de los 3:58 minutos. Y entonces los demás se atrevieron. ¿Sabes qué estoy diciendo con esto? Que lo mismo que hizo David con aquellos hombres ante el enemigo que estaba diciendo, tú no puedes. Cuando uno tiene el enfoque en el reino, nosotros pensamos, sí se puede. ¿Y sabes qué es lo que te sorprende? Que sí se puede. Y aquello que tú decías, no se puede, te das cuenta que sí se puede con el enfoque correcto y tomando uno la decisión de decir, voy a ser el primero. Quizás mi familia no, pero yo lo voy a ser el primero. Quizás en mi trabajo nadie, pero yo voy a ser el primero. Yo voy a leer la Biblia en el almuerzo, yo voy a aprender de su palabra, yo voy a compartir de Cristo. Yo quiero que alguien se convierta conmigo, hermano. Ok, atrévete. Sé tú el primero y la victoria te la dará el Señor. Para terminar, ahí en el verso 7. Bueno, enfocado en el reino es identificándome con el rey, es involucrándome en el reino y no necesitas una estructura dentro de la iglesia. Si lo puedes hacer dentro de la estructura de la iglesia, qué bien, pero no es la única manera de hacerlo. Interesémonos en reconstruir. Fíjate aquí el verso 7 al 9. Dice, y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Tú sabes que está hablando de Jerusalén. Dice,
Verso 8, y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí vemos a Joab, es ya hecho jefe, bien ganado, tiene un enfoque en el reino. Él dice: yo vivo para esto, me interesa eso que ofrece David, me interesa eso que ofrece Jesús, me interesa. Yo quiero ser grande en el reino de Dios. Para eso yo me tengo que humillar el día de hoy. Tengo que servir a los demás, yo entiendo todo eso. Pero se involucra. Y fíjate que la obra de construcción que se menciona en estos 3 últimos versículos tiene que ver con hacer de Jerusalén un lugar habitable. Ve la situación de la ciudad y David lo primero que dice es: voy a habitar. Yo voy a habitar en esta ciudad. No la voy a ver desde allá, a ver cómo va. No, yo voy a habitar en Jerusalén y desde yo voy a morar allí entre ellos, y estando ahí vamos a hacer una obra de edificación. Vamos a ver qué parte de los muros necesitan atención. Vamos a ver qué parte del interior de la ciudad necesita atención. Y yo solo te muestro rápidamente una maqueta, básicamente, de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de David. Ahora, yo creo que ves aquí, este sería el interior de la ciudad. Tú sabes que las ciudades en aquella época eran amuralladas por causa de los invasores, de los enemigos. Estas murallas daban seguridad a la ciudad, y esta era la forma en que los gobernantes decían: bajo mi liderazgo, tranquilos, yo voy a darles un ejército que les brinde esa seguridad que ustedes necesitan, y vamos a construir unos muros que nos brinden esta seguridad que también les hace sentir a todos ustedes. Ahora, los muros, ¿verdad? Si notas, hay un muro externo, pero hay otro muro, como si la ciudad se dividiera por dentro. Ok, es mencionado un lugar que se llama Milo. Ahora, la ubicación exacta de este lugar no es del todo certera. Es una posibilidad de que este lugar, Milo, sea un lugar entre muro y muro. Yo creo que ves en ambos extremos. Hay un muro por este lado, hay otro muro por este otro lado, y tiene que ver con un sector donde, si el invasor saltaba el primer muro, tenía que enfrentarse a los que vivían en Milo, y entonces todavía tenían que enfrentar, después de vencerles, tenían que enfrentar otro muro. O sea, era gente que vivía ahí para dar seguridad, y atendieron toda esta obra de edificación. Se ocuparon de reconstruir la ciudad, David dice: yo voy a morar aquí en la ciudad, Joab dice: yo voy a liderar, voy a ver qué parte de la ciudad necesita, y vamos a edificar lo que sea necesario. ¿Por qué? Para librarlo de los conflictos externos. Ahora, ¿por qué todo este detalle histórico, geográfico, físico? Porque fíjate que hay un parecido a la realidad espiritual, a la circunstancia de nuestra vida, donde Dios debe atender los asuntos internos y los asuntos externos, reconociendo de que el Rey habita en nosotros. Que 1 Corintios 6:19 dice que el templo mora en nosotros. ¿Sabes esto? El Rey ha decidido morar y habitar entre nosotros. Y Él ha decidido, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él habita en nosotros. Que también 1 Corintios capítulo 3, verso 9 dice que somos edificio de Dios, una casa espiritual que se edifica de acuerdo al tamaño y a la forma en que Dios quiere que nosotros tengamos. Y su obra es interna y externa. Y tú reconoces esto de inmediato. Hay mucho trabajo externo que Dios tiene que hacer en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, las finanzas, los estudios, las deudas, el negocio, la familia, la vida social, el trabajo, los padres, las relaciones, todo lo que tiene que ver con la parte externa de la vida en la que no tenemos mayor control. Nosotros no podemos cambiar nuestro juego de circunstancias. Ya me gustaría que eso pudiera ser, pero también hay un trabajo interno. Tú ves ahí el muñequito, que quizás era más en el corazón, ¿verdad? Quedó como en la panza. Bueno, hay mucho trabajo interno en algunos, veo yo. Hay mucho trabajo interno. Pero Dios quiere atender ambas realidades. El trabajo externo y el trabajo interno. Porque el conflicto externo, bien puede Dios hacer algo. Dios puede hacer algo, sin duda. Así como puede hacer algo con el conflicto interno, que en muchas ocasiones no está resuelto.
No está resuelto. Esto me hace pensar en algunos pasajes en Cantares. Tú sabes que Cantares, el libro de Cantares describe la relación de Cristo y la iglesia de manera poética. En este caso el rey Salomón. Dice, aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo. ¿Por qué? Todo eso dice, por los temores de la noche. Estos hombres están atendiendo el conflicto externo. Está diciendo, son guardias, están en las torres, están armados por los temores de la noche. Porque yo no sé si les pasa, ¿verdad? Pero en la noche, ¿quién de ustedes no revisa si la puerta queda con doble llave? ¿Todos? ¿O la dejas abierta? Ah, mi amor, si aquí estoy yo, fresca. ¿Cuál es el temor? No, pues sí, por eso, mi amor, por eso hay que cerrar. Ahí están los guardas. Y uno dice, los guardas. No, porque hay conflicto externo. Esta ciudad tiene mucho conflicto externo. Hay muchos ladrones, mucho atraco, mucha inseguridad. Le van a subir al IVA. Esta situación, hay muchas situaciones allá externas que nos preocupan. Ahí en la noche, ¿verdad? Nos preocupan. Pero me encanta que en los siguientes versículos habla de una atención a los detalles internos. Siempre en Cantares, en el siguiente versículo 9 del capítulo 3, dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor. ¿Cuántos tienen así, verdad? Su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Es como visitar la casa de alguno, ¿verdad? Hasta se respira amor, ¿verdad? Y sale un venado, y como un cuento de ¿verdad? Uy, qué rico me siento acá. El rey atiende los detalles internos, fíjate, el rey atiende los detalles internos. Que también Pablo se identifica con esta realidad. Allá en 2 Corintios capítulo 7, verso 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo, dice Pablo, fuimos atribulados. Mire, ¿quieren saber cómo nos fue? Nos fue mal. La situación fue complicada, fue difícil. Miren, en algunos casos hasta me dieron por muerto, me apedrearon al punto de creer que yo estaba muerto. Ha sido muy difícil. Y dice, de fuera, conflictos, y de dentro, temores. ¿Sabes que Pablo está describiendo ambas cosas? Está diciendo, mira, si vas a tener un enfoque en el reino, debes saber que hay conflicto externo, pero tienes que reconocer que también hay un conflicto interno que debes atender. Y David dice, atendamos todo, atendamos la ciudad, la parte interna de la ciudad, y atendamos la parte externa, porque ambas cosas vamos a tener que enfrentar. Y termino con dos preguntas. Primero, ¿ha obrado el rey en tus conflictos externos? No, hermano, fíjese que yo eso estoy esperando. Yo le he orado al Señor para que haga algo ya con esta situación que llevo por años, que me afecta tanto, y yo veo que Dios no ha obrado. Ok. La pregunta también entonces es si ha obrado en los internos. Y lo hemos dicho en varias ocasiones desde el púlpito. Es que una persona conflictuada por dentro, y nadie lo sabe, solo tú lo sabes. Una persona conflictuada por dentro es una persona conflictiva por fuera, ¿sí? Es como cuando tú le dices a tu esposa, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Y por qué me estás preguntando eso? No, porque yo quería saber cómo te fue. Por algo lo has de decir. O sea, no, pero si yo no... No, ¿cómo no? Yo te conozco. No, yo solo quería saber si estaba bien. O al revés, también sucede. Obviamente los hombres también tenemos nuestras áreas complicadas. Pero tú sabes que si Dios no ha tratado tus conflictos internos, es muy difícil hacer algo con los conflictos externos. Porque eres un agente que le pone leña al fuego con tu conflicto interno. No ha habido perdón, no has tratado la situación. Todavía hay orgullo en tu corazón, en tu mente, y genera un conflicto interno al punto que te haces una persona conflictiva.
No se te puede preguntar nada, no se puede opinar de nada porque estás pensando otra cosa, porque hay un conflicto interno no atendido. Fíjate, ser enfocados en el reino resuelve todo eso. Resuelve los conflictos internos y resuelve los conflictos externos. Para ambos Dios te va a dar la salida, porque se trata de centrar el visor de nuestra vida en los negocios del Padre. A mí me llama la atención que Lucas 2:49 habla de que Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario andar, siendo, como se dice acá, un chinito, un jovencito. Y él ya tenía enfoque en el reino. Él dijo: yo para esto he venido, yo no he venido para otra cosa. Yo he venido para que Jesús reine, para que el Hijo de Dios reine, y eso del Padre se debe encargar, y que por medio de eso el Padre sea glorificado. ¿Estás tú dispuesto a tener este enfoque de vida? Bueno, identifícate con el Rey, involúcrate en su reino, interésate en reedificar.